Muy bien, regresamos a hablar de cine. Estoy con Emanuel, Hola, Jacobo Hola, hola. y José Luis. Hola, ¿qué onda? Vamos a iniciar en este orden. Listo, Emanuel. hey, Bueno, nada más vamos a platicar con una película que tiene mi edad, es de 1984, protagonizada por Arnold Schwarzenegger. Ay, perdón. Michael Biehn, Linda Hamilton y dirigida por James Cameron. Pero bueno, ya se imaginarán. Es del actor como decía José Luis, ¿cómo es? Que la tiene bien grande. No, eso ya no lo digo en público. Ah, el apellido lo tiene bien grande. Negro. ¿Verdad? pues sí, ¿no? Un clásico de ciencia ficción de los 80 y pues cuando James Cameron todavía nos sorprendía en un buen sentido con sus películas. Quizá no tanto con su primera película, Pirañas, que no sé si alguna vez la llegaron a ver por ahí en Canal 5, que llegó a transmitirla una o dos veces. Me espantaba. Y tenía sus ratos, pero no, vaya, el hito de Cameron como director, pues obviamente fue Terminator, ¿no? Ya después lo veríamos también de forma brillante con Aliens 2, El Regreso. Ya después lo perdimos con Titanic y con Avatar, pero bueno, ya, ¿para qué ahondar en esas cosas? En cuanto a Terminator, pues yo me acuerdo que todavía es una de esas películas que hemos llegado a platicar que pasaba a Canal 5, ¿no? Así que por ahí vimos repetidas veces. Yo recuerdo que la llegaron a ver por ahí en la casa en una tele de blanco y negro, y a pesar de la pantallita y de las condiciones en blanco y negro, era una película que en verdad impactaba mucho con los efectos especiales, con la trama, obviamente. Y no sé ustedes, pero es una de esas películas que en los 80 sorprendían muchísimo por la violencia. Bueno, ¿será que todavía uno no se acostumbraba tanto a esta clase de ciencia ficción que hemos visto en otra clase de clásicos de la misma década, como Robocop, como El Vengador del Futuro, ¿no? Para eso el señor Verhoeven, el director, también es bastante gráfico. Y en este caso, en Terminator, una trama pues más que entretenida, la cuestión del viaje en el tiempo, las paradojas temporales y todo eso, y pues bueno, no es el punto quizás de nuestra charla de hoy ver cuál es la perspectiva de los viajes en el tiempo de esta película, si finalmente es un futuro fijo y que por eso la fotografía que en su momento se tomó al final es la que toma el actor Michael Biehn cuando regresa y todo. Pero por lo pronto, pues compartir eso, lo interesante que fue la película en su momento, y lo sigue siendo. Creo que es una de esas pelis también que han envejecido de forma digna con los efectos especiales. Cuando veía escenas en la semana, las partes en las que el exoesqueleto va caminando, pues se ve bastante bien, ¿no? Bastante decoroso. Y pues me recordó una vez más a esas películas de Harry Harryhausen de décadas anteriores, en las que era muy vistosa la forma en la que se usaba ese slow motion para dar esa característica de movimiento. Sí, yo recuerdo con mucho cariño esas escenas, aunque ya se ven de esa época, de esa década. Uh -huh. Gracias, Emanuel. Jacobo. Pues, pues sí, Se nos fue Jacobo justo cuando iba a empezar. Ahorita regresa. No, ya no regresó. Pausa. Listo. ok, ahora sí. ¿Ya continúo yo? Sí. Dale, 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 dale. Órale, órale. Les iba a decir, pues es la historia de Sarah Connor, creo, cosa que se le ha olvidado mucho a las secuelas. Una mujer prácticamente común, con un empleo muy común, que un día llega un robot y le dice que lo tiene que matar porque su futuro hijo que no ha nacido es el líder de la resistencia contra las máquinas. Digo, así, así de rápido, pero muy interesante. Digo, yo creo que lo más interesante precisamente de esta película es que la premisa puede ser corta, pero da tantas posibilidades, o sea, es múltiple las cosas que nos podemos imaginar alrededor de todo lo que sucede en relación a eso. Yo lo pondría como un clásico de ciencia ficción atemporal, no nada más de los 80s. La verdad es que yo pienso en Terminator y pienso realmente en una ciencia ficción muy, muy concreta en función precisamente de que aunque puede tener, ¿cómo decir?, influencia de otras películas, de otras obras, en general de la ciencia ficción, por sí sola se sostiene.
Es cierto, en su tiempo, como yo entiendo, es una película que fue de bajo presupuesto y a lo mejor ahorita los efectos nos pueden parecer rebasados, sobre todo en estos tiempos donde todo es en CGI y esta película todavía manejaba stop motion, manejaba maquillaje, esta escena, por ejemplo, donde está Schwarzenegger, ¿no? Quitándose la piel que le queda, ¿no? Y se ve el ojo así, robótico. Uno puede ahorita lo ve falso, pero yo me acuerdo que cuando era niño me daba miedo, ¿eh? Yo cuando era niño a mí me daba miedo esa escena donde estaba en el hotel y estaba así, no sé qué tanto haciéndose. Eh, y bueno, eh, a mí, yo destaco mucho, obviamente, las actuaciones. Por ejemplo, una de las cosas que me gusta mucho de esta primera película es el papel de Kyle Reese, ¿sí? De Michael Bay. Siento que es un personaje que siente su trauma de guerra, ¿no? Sientes esta, digamos, en su mirada, en sus actuar, que viene de un futuro donde todo está vuelto al carajo, ¿no? Y esto lo menciono porque digo, no quiero mencionar las secuelas que han sido horribles, pero hay una secuela donde vuelve a salir Kyle Reese y Dios, el tipo es insoportable en relación a esa actuación que no muestra Michael Bay, en relación que parece que el otro tipo parece que venía de vacaciones del futuro, e insisto, esta visión que tiene donde todo está destruido. Y Arnold Schwarzenegger, creo, y nada más retomando las actuaciones, creo que también se volvió bastante, y es lo que todo el mundo dice, y ya casi es hasta burla, se volvió muy adecuado por lo monótono que es. Dicen, es que ese tipo siempre ha sido una máquina, interpretar a una máquina lo convirtió en el papel de su vida. Sí. Y entonces muy pocos pudieran decir que realmente el rango actoral que tenía para ese momento daba para algo más, pero por lo menos en ese momento, yo siento que igual se ha mejorado, pero bueno, yo creo que también aquí por el momento la dejo, digo, son las cosas que al principio yo rescato mucho, la historia, que les digo es ciencia ficción pura, y las actuaciones que creo que hicieron una buena combinación, a pesar de que, insisto, no es una película que muestre mucho presupuesto. Gracias, Jacobo. José Luis. Sí, fíjense que yo también la ubico como pues un clásico. Sí, la vimos varias veces en televisión abierta. Pues, aunque pudimos haber ido quizá al cine a verla, porque pues más o menos, bueno, Edgar no, pero pudimos ir. No recuerdo haber tenido la oportunidad de ni siquiera verla en cartelera, solo que pues si estuviera y no me diera cuenta de plano. Pero creo que hay algunas partes que podrían clasificarla como censura y que creo que también aplicaron para el Canal 5, ¿no? Em, Cuestiones un poco de sadismo o las escenas sexuales. De hecho, eso fue lo primero que me llamó la atención a mí porque yo no la estaba viendo mi papá en el Canal 5 y mi hermano de curioso se metió a ver la película con él. Yo estaba, no sé qué haciendo, jugando, se me hace. Y mi hermano salió corrido del cuarto, echándome la culpa a mí y mi papá, porque según eso, como no dejaba jugar a mi hermano, pues se fue a ver la tele con mi papá. Y justamente porque le tocó ver una escena sexual, ¿no? Que es cuando van por los amigos de Sara. Entonces, eso me llamó mucho la atención, que lo sacaran del cuarto por eso. Y entonces procuré verla en otra ocasión, cuando tuviera la oportunidad. Y sí, pues impactan muchas cosas y estoy de acuerdo con Jacobo de que es la historia de Sarah Connor, ¿no? Una mujer común, así de sencillo. Entonces, todo lo demás que empiezas a detectar conforme la vas viendo, conforme va pasando el tiempo, conforme vas creciendo, la hacen una película rica, rica por su argumento, rica por su idea original, de plantearlo de esta manera. Y me parece, como dice Manuel, que no se ven mal los efectos. Parece que están muy bien todavía para el momento, porque incluso podría hasta coincidir, si lo quieren ver de esta manera, con los primeros pasos que están dando los robots hoy, ¿no? Que todavía se ven torpes y que podrían incluso hasta asemejarse con el primer Terminator que vemos. Entonces, bueno, por lo pronto ahorita lo que comento es eso, me llamó la atención el que sacaran a mi hermano corriendo del cuarto y dije, voy a tener que verla. Y después, bueno, algunas cosas como la mano, cuando se quita la piel, esas cosas empiezan a impactar. Y bueno, ya después platicaremos más cosas. Es que es un clásico que los papás, todo lo que te prohíben los papás, lo que quieres hacer. No funciona eso, papás.
Fíjense que yo la vi en el Canal 5 igual, y la recuerdo haberla visto sin censura en el Canal 5. Posteriormente, ya a mediados de los 90, ya que había salido la 2, ya la recuerdo con censura. Y sí recuerdo la distinción, hey, quitaron esta escena o quitaron esta escena. Porque sí, es una película violenta, es una película sádica. Hay que recordar que en los 80 empezó a resurgir este tipo de violencia fría, donde ya ni sientes emociones o ya no sientes, es nada más la escena, este, no sádica, pero sí muy cruda del asesinato. En general, inclusive en James Bond también tuvo con Timothy Dalton tuvo ese tipo de acción. Y todavía en los 90, y no nada más en el cine, en los cómics, en las novelas, etcétera. Pero bueno, Terminator, sí hay varios tramas, ¿eh? De mi parte sí hay varios tramas. Igual con Jacobo, la escena de que se quita el ojo. Pues la escena final, obviamente. Pero lo que más, ya como adulto o en esa época de niño con la capacidad de imaginar y jugar, el personaje de Michael Biehn, que llega a salvar a la muchacha, también algo que encapsula la fantasía patriarcal varonil de llegar y salvar a la chica en cuestión. Eso me motivó para crear muchas fantasías en esa edad, a los 4, 5, 6 años. Ya después desaparecen, pero sí fue un gran estimulante de fantasías de ese tipo, esta película. Entonces sí la vi de muy chiquito, o sea, sé que la vi a los 4 o 5 años, y con toda esa violencia en el Canal 5, blanco y negro igual, ya colores, ya censurada. Pero bueno, me callo. ¿Emanuel? Algo que me llamaba la atención cuando revisitaba las escenas es la ropa, ¿no? Pero yo creo que ese no es mérito de la película, es la ropa de los 80. Sobre todo la ropa de Kyle Reese, dije, órale, ¿no? Qué estilo con su gabardinilla, color metálico, sus tenis y todo eso. Bueno. Y el señor Terminator, pues mucho más ad hoc, ¿no? De oscuro, de cuero, sus lentes oscuros y demás. Yo creo que de las escenas más impactantes para mí, bueno, sin contar en las escenas que estamos diciendo que eran violencia bastante gráfica, es cuando el exoesqueleto se levanta de las llamas casi al final, me imagino que recuerdan, cuando los va persiguiendo en el camionzote y explota el camión, y están celebrando en su momento los personajes de Linda Hamilton y Michael Biehn, y pues nada, de ahí de entre las llamas sale el exoesqueleto y fue muy emocionante volver a ver las escenas en cuestión, o esta escena en cuestión, porque yo creo que uno tiene sus regresiones, ¿no? Para aquellos momentos en que conocí esta clase de películas por primera vez o esta clase de escenas por primera vez. Y algo que también me llama la atención es este color sepia que se ve todavía más presente en Terminator 2, ¿no? Una digna secuela, sobre todo en esos flashbacks que nos platicaba Jacobo hace ratito, ¿no? En estos traumas de guerra que tiene Kyle Reese, en estos colores, pues eso, fríos, metálicos también, que nos dan esa idea de quién está dominando en ese momento el mundo. Algo que finalmente quiero también platicarles en esta segunda vuelta es lo interesante que es el final con que ocurra en una fábrica. A mí se me hizo muy llamativo eso y bueno, por ahí Kyle Reese da la explicación. Los ruidos, la maquinaria lo va a confundir. Pero es algo parecido que tenemos también en Terminator 2, ¿no? Una especie de fundidora, con también máquinas y todo eso. Pero la importancia de eso, de las máquinas y lo importante también que juegan los colores para dar esa imagen de frialdad o de algo metálico que está ahí. Ya. Perdón, me grabé sin audio. Gracias, Emanuel. Jacob. Sí, muy de acuerdo con todos los comentarios. Hay muchas cosas que a lo mejor podríamos interpretar la película, pero definitivamente la principal crítica a lo que yo creo que, por ejemplo, va a ser distinto
las historias japonesas, yo siempre he visto que en Occidente manejamos la inteligencia artificial como algo peligroso. Por ejemplo, en Japón no tanto, a lo mejor es para otra discusión, pero Terminator es la esencia del miedo, sobre todo también a la sobreindustrialización, y en los 80 eso se va a ver bastante. Lo vemos, por ejemplo, en Robocop, ¿se acuerdan? También lo vemos, no sé, pues incluso en Mad Max, de una u otra manera. O sea, este miedo a que la industria nos termine como humanidad en muchos sentidos. Aquí Terminator se ve de una forma bastante inteligente, porque se ve con un presente donde el futuro regresa precisamente para tratar de evitar que los seres humanos sobrevivan, ¿no? Entonces, eso lo hace muy interesante. De hecho, creo que una de las cosas que también a mí profundamente me llamaba la atención de Terminator era el futuro. O sea, el futuro es algo que sí, de plano, yo recuerdo cuando había Terminator, no recuerdo otro futuro tan aterrador. O sea, estas escenas donde se ven las máquinas caminando sobre cráneos, o sea, no pueden decir que es algo que simple y sencillamente te imaginabas. Y lo ves y ves obviamente a los seres humanos recluidos precisamente por la persecución de las mismas, y esta escena precisamente donde Kylie recuerda, donde recuerda el futuro, ¿sí? Y precisamente se ve a una humanidad totalmente pues en decadencia. Es algo que me llamaba profundamente la atención de la película, y cómo precisamente él recuerda el miedo a los exterminadores, que precisamente ya para cuando él regresa, o para cuando va precisamente al pasado, pues es un miedo que no lo deja ni dormir. O sea, todo el tiempo está, les digo, con una sensación de persecución, que eso es lo que ahorita recalcaba y repito de su actuación, ¿no? Con esta idea de que parece que siempre está huyendo, parece que siempre está corriendo, parece que siempre hay algo que lo va a querer matar, y eso se nota mucho, mucho en la película. Y bueno, pues toda esta interpretación que estamos hablando, les digo, resulta en una historia que pues a lo mejor tiene elementos muy, muy al estilo de redención, en función de que pues hay un salvador y hay que protegerlo, pero pues es lo interesante de la película, ¿no? Es lo que lo hace bien. Y bueno, y no hemos hablado de Sarah Connor, que creo que también es fundamental su papel para entender todo esto, por lo mismo. O sea, como ahorita lo decíamos, una persona totalmente al azar, que uno podría pensar cuando empieza la película qué importancia tiene, pues se convierte en la persona más importante del mundo, ¿no? Y la forma en que también esta actriz Linda Hamilton, ¿sí, es Linda Hamilton? Ahí lo representa, es así donde existe la absoluta incredulidad de ella, de yo, ¿en serio? Sí, a mí me toca eso. Es también algo muy, muy interesante, creo que a lo largo de la historia. Y bueno, ahí les dejo también esta vuelta. Gracias, Jaco. José Luis. Fíjense que yo que también quería comentar respecto a Sarah Connor, porque del personaje, porque me parece que en un inicio justamente está en el papel que yo relaciono con la época de los 80s. Es un papel de diversión, de despilfarro y de inocencia al mismo tiempo, en donde está latente el peligro de una contaminación extrema, de una sobrepoblación extrema, de la Guerra Fría, de un montón de cosas, ¿no? Siempre, yo, si al menos esa es mi postura, siempre relacionado a los 80s como la época más ingenua y feliz de la época, al menos del siglo XX, porque todavía no cae el 20 de que estamos acabando con el planeta ecológicamente hablando, y despilfarramos al menos el mundo occidental, pero a morir, ¿no? Eh, Todavía se hacen productos de mucha calidad, pero desechables a la primera, sin que se hayan descompuesto por completo. Ahora de perdido, pues se deshacen rápido los productos y rápido se desechan, pero en los 80 no. Todavía la baquelita, que era un elemento muy resistente, se seguía usando, y muchas cosas, ¿no? Los carros muy macizos, etcétera. Entonces me parece que el personaje de Sarah Connor es eso. Es una mujer que está disfrutando, que es común y que es ingenua, pero hasta ahí, porque cuando el personaje de Kyle Reese llega a salvarla, como dice Edgar, se topa con una mujer que va creciendo poco a poco a medida que va pasando la trama, y se convierte lo que después, gratamente, al menos para mí y creo que para la mayoría de nosotros,
se convierte en la mujer poderosa de Terminator 2, ¿no? Entonces, yo no relacionaría a Sarah como una mujer a la que hay que salvar, sino simplemente una mujer a la que habría que advertir que algo viene, porque tiene todos los medios para poder salir adelante, ¿no? Y eso es lo que me gusta de personajes de los 80 femeninos, ¿no? Son auténticamente muy fuertes, ¿no? No impuestos. Perdón que lo diga así, a lo mejor no es políticamente correcto, pero son muy fuertes. Entonces, este personaje que es el principal, ¿no? Es la protagonista, se nota su proceso, se va notando y la escena final es una mujer convencida de que puede sola, ¿no? De que puede valerse por sí misma a pesar de la carga traumática de lo que vivió y a pesar del futuro que le espera, ¿no? Con su hijo. Entonces, pues sí, a mí me agrada mucho el personaje de Sarah y sí contrasta con Kyle Reese, que va por ella dizque a rescatarla, mínimo a prevenirla, porque pues sí, como dice Jacobo, es un tipo traumado por lo que ha vivido, ¿no? Y respecto al futuro, sí, nomás para comentar rapidito, sí es un futuro desastroso, completamente desastroso, pero creo que todavía hay esperanza. Y eso es lo que a mí me contrasta con, por ejemplo, con Interestelar, que se me hace completamente desesperanzador de Interestelar, ¿no? No sé si era el polvo que viene. En cambio, con Terminator todavía se me hace con que, bueno, de perdido me mato en la pelea, ¿no? Y en Interestelar no, te mueres, facilito. En fin, aquí le dejo. Bueno, después, gracias José Luis, después comentaremos Interstellar, porque a final de cuentas el mensaje es amor, pero a un nivel más diferente a lo que estamos acostumbrados. Digo, no es relación pareja, es relación hijo a siguiente, padre a siguiente generación. Pero bueno, ya después lo comentaremos. Hay que comentar de Nolan, por cierto. Ahí pongan ahí el asterisco. Fíjense que igual, Linda Hamilton, entramos por la acción, nos enamoramos de Terminator, la canción Back to the Bone, la chamarra, los lentes, la acción, el I'll be back, que creo que se equivoca, debería haber dicho I will be back, y nada más dice I'll be back. Y luego con Michael Bean, el coprotagonista, joven, guapo, atlético, sabe todo, viene a salvar a Linda, a Linda Hamilton, pero nos quedamos con Linda Hamilton, porque ella crece, porque ella se supera, porque ella termina destruyendo al Terminator, y porque al final, como tú dices, José Luis, la esperanza es la que mantiene la flama viva de la esperanza para la posibilidad del futuro, y es la única opción que hay. Pero es la esperanza de la rebelión también, o de la resistencia más bien, muy a la Segunda Guerra Mundial. Pero bueno, no, no, no hay que demeritar a otros personajes femeninos en el cine de los 80s. Está los cazafantasmas, está Sigourney Weaver, que también venía de Alien. Hay mucho, sí, en los 80 sí hay mucho, mucho buen personaje femenino. En los 70 está difícil escarbar de por ahí. En los 90 se va complicando ya la cosa, y ya en la actualidad, pues pasa esto que tú comentas, José Luis, que ya se siente forzado, que ya hay una necesidad de presentar a este personaje de esta forma, pero pues no se siente natural, se siente forzado, no fluye con la historia, no fluye el personaje, por decisiones del productor, pues decisiones del guionista, decisiones del director, etcétera, etcétera, o la misma actriz, o el mismo o bueno, los de mercadotecnia, que ahora son los que deciden. Pero estábamos en una época en la que todavía el director decide, y funciona muy bien. Pero también hay que recordar que el director James Cameron, ok, podemos hablar muy bien de él, pero trabajaba bastante con lo que iba a ser su futura ex esposa, lo que era el guión, y de seguro sacó bastante de ahí para hacer el personaje femenino, o ella le dio mucho permiso para que para el personaje femenino se realizara como se hizo. Pero está en debate ese tema. Pero bueno, de calle. ¿Emanuel?
Como decía José Luis, el crecimiento del personaje de Linda Hamilton se me hace muy padre, como es que al principio incluso tiene esta mirada como de inocencia, ¿no? Hasta en la escena todavía en la que Terminator, el exterminador le apunta con su arma y se ve por ahí la mira infrarroja, todavía tiene esa mirada de espanto y todo. Al final, cuando ya van huyendo Kyle Reese y ella del exterminador, ya está dándole órdenes y se acuerdan, ¿no? Arriba, soldado, que tenemos que ir, que no sé qué, ya ahí ya estamos viendo la transformación que está teniendo finalmente. Algo que es bastante clara la analogía, ¿no? Con el final de la película, cuando se dirige justo a donde está la tormenta, ya mucho más segura, ya sabiendo lo que le espera, ya preparada, vamos a decirlo así, para lo que viene. Y pues a últimas fechas tenemos un cúmulo de personajes femeninos con ciertas características, pero rescato en ese sentido lo que dice José Luis y obviamente también retomo lo que decía Edgar. Aunque Alien es del 79, si bien me acuerdo, el personaje de Sigourney Weaver es un excelente antecedente para lo que es un personaje femenino de carácter, ¿no? Y alguna vez nos lo platicaba Edgar cuando platicábamos de esa película. No nos dimos cuenta de que ella era el personaje principal hasta ya pasados los 30, 40 minutos, porque incluso la cámara como que la rehuía hasta que ya sabemos que ella es la que tiene las riendas de todo. Pero volviendo a Terminator, el tema también es el tema musical de la película también es inolvidable, ¿no creen? Lo retoman mucho, el tema principal para Terminator 2 es algo que se queda en la memoria, obviamente también infinitamente parodiado, pero por algo, es algo que todavía se queda por ahí en algún rincón de nuestra mente. Y bueno, en lo que decía José Luis con respecto a la esperanza, híjole, le voy más a Séneca y a lo que él nos dice sobre la esperanza, ¿no? Posiblemente hay veces que nos es de más provecho pensar en cuál es el peor de los universos que nos espera, precisamente para prepararnos, ¿no? Para prepararnos en el transcurso a que ese final no sea tan desgarrador o tan aterrador, si me permiten la expresión, porque como dice el señor Seneca, hay veces que nosotros podemos imaginar el peor de los universos y puede que lo que ocurra no sea tan malo. Eso es lo bueno de pensar en términos negativos, diríamos, en estos momentos actuales, porque ahora sí que la esperanza a veces que puede ser más bien un mayor mal que un provecho. En ese sentido, quién sabe, quizás sea una cuestión de perspectivas, José Luis. Yo no lo veo muy esperanzador el asunto. Precisamente por eso es que hay que hacer algo. Se me hizo muy padre la analogía también que comentabas con respecto a los 80, cómo es que éramos felices. Todavía estábamos en el boom económico, ¿no? En muchos lugares de Occidente, antes de llegar finalmente a la crisis mundial y con toda esta cuestión liberal. Y bendita ignorancia en ese sentido, pero por eso mismo creo que la esperanza puede jugarnos malas pasadas. Cuestiones de carácter quizá, pero ahí le doy el beneficio de la duda a los pensadores amargosos. Gracias, Emanuel. ¿Jacobo? Ahorita que decía Manuel de la música, me acuerdo que en TV Azteca utilizaban la música de Terminator para dar las noticias y sobre todo cuando eran notas rojas. No sé si les tocó eso. Yo No. en las mañanas, híjole, se me hacía tan bizarro, no sé cómo decirlo, sobre todo cuando estuvimos esta época de violencia donde todos los días amanecía alguien muerto, y entonces ponían las noticias y luego estaba así el reportero y de fondo seguía la música de Terminator. Y yo decía, ¿qué es esto? Primero, no sé por qué nadie los demandó, uno. Dos, o sea, qué ganas de generar sensacionalismo. Se me hacía les digo, tan raro, pero bueno, ahí un día igual a ver si busco una nota, se los paso, porque se los juro, no lo soñé. Se los juro, sobre todo porque día a día pasaban así, hacían lo mismo. Y ahorita que mencionaban, bueno, ya retomando la película, los personajes femeninos, pues recordemos que James Cameron también le dio un giro también muy rudo a Ripley con Aliens, ¿sí? Y otro personaje en los 80 también femenino, ¿saben quién? La oficial Anne Lewis en Robocop. O sea, definitivamente sí, los 80, los personajes varas de mujeres se hicieron más notar, curiosamente, que en los 90. A lo mejor nos falta escarbar por ahí un poco más, pero es en definitiva. Y pues ya, ¿qué más se puede decir de Terminator? Yo ya creo que dijimos mucho en relación a esto. Ahora, el futuro
de Terminator en relación ya como franquicia ha sido pues discontinuo. La segunda película fue genial porque de hecho nos mostró una evolución de Sarah Connor en ese otro nivel que ya esperábamos, y ahí todo estuvo bien, pero ya de las secuelas ni hablamos. Yo, por ejemplo, una película que tal vez dentro de las que no son ni la uno ni la dos que rescato es Salvation, porque precisamente te muestra ese futuro del que estamos hablando, ¿sí? Y ya las demás son repeticiones con variantes. Eso es lo que no me gustó de todas las demás. Incluso la 2, pero la 2 se rescata porque supieron hábilmente cómo hacerlo. ¿Cómo que la 1 con variantes? Pues es lo mismo. Robó del futuro, regresa al pasado para salvar la situación del futuro. Y así se fueron, hasta la última, incluso donde volvió a salir Linda Hamilton. Y si no la han visto, no la vean. Sí, se los dejo. Pero fíjense que afortunadamente le ha ido bien en otros lugares, como en cómics, en crossovers. Sí, ha tenido crossovers con Depredador, con Robocop, y algunos videojuegos que también no están tan mal, algunos sí estuvieron malos. Yo recuerdo mucho el videojuego de disparos, ahí debajo de la macro tenían uno, no sé si lo ubican, era con la ametralladora, estaba en la pantalla, era el 2, divertidísimo el juego. Y pues eso es lo que yo ahorita recuerdo en función de la franquicia. Si alguien no la ha visto, sí, es de cajón. A lo mejor les va a parecer la primera película rebasada en efectos, la historia puede ser a lo mejor distinto, lenta para muchos, pero sigue siendo, insisto, un clásico eh, eh, definitivamente de la ciencia ficción, que no hay que perderse. Gracias, Jacobo. ¿José Luis? Sí, estoy de acuerdo con lo que comentan. Y bueno, sí, efectivamente, la ley de Murphy no tiene por qué ser ley de Murphy. O sea, no tiene por qué ser ley, ¿no? No todo puede salir mal, nada más por pensarlo. Y sí, en ese sentido coincido con Emanuel. El asunto que me parece más fascinante de todos es el de la paradoja temporal, ¿no? Por ahí decían alguien que la mejor explicación de las paradojas se dio en Dragon Ball Z con la llegada de Trunks, pero no estoy seguro. Hay muchas cosas ahí muy interesantes y aquí resulta bastante interesante el tema, ese tema en particular para mí, porque nos hace pensar en muchísimas variantes y frente a la imposibilidad de deshacerlo bien racionalmente, pues se queda uno con la espinita y eso hace que le siga uno pensando y escarbando además. Yo les he dicho en varias ocasiones y creo que lo repito, que yo hubiera estado del lado de Skynet. Este, soy un fanático del cambio evolutivo en ese sentido. Si el ser humano no es capaz de adaptarse y de cambiar, pues ni modo, que se vaya. Si no comprende que forma parte de un estado evolutivo, está condenado a fracasar como ser humano. Entonces, yo pues por ese lado sí estoy así como que muy crítico por ahí. Y bueno, ya nada más para terminar, yo diría también el asunto de la música, esos martilleos hacia lo metálico, hacia lo que parecería un yunque, este, son fabulosos. Yo creo que ya desde Verdi se nota este, esa, no sé, contundencia de esos sonidos y se hizo una especie como de acorde elemental del cine, ¿no? El tema de Terminator. En fin, yo aquí le dejo y pues bueno. Gracias, José Luis. Yo pues comentaría, bueno, ya no comenté sobre inteligencia artificial y que había mencionado Jacobo. Yo, desde mi punto de vista, se me hace muy bueno, no superficial, se me hace muy egocéntrico y muy mal justificado, porque si hay inteligencia artificial entonces, y ella decide destruirnos, entonces ya no es la culpa del hombre, entre comillas, ok, es la culpa del hombre porque la creó, pero la decisión y la capacidad de destruir al hombre es ya de la máquina, ya no mía. Entonces, ella es la mala, yo no. Entonces es como que, no, ahí no estoy de acuerdo. Sí, tú la creaste, es a partir de tu imagen. Entonces, si quiere destruirnos, es porque tu imagen se trasladó a la máquina. Entonces, esa fantasía de que la máquina nos va a destruir de esa forma, se me hace muy, busca justificar que podemos ser malos, porque va a haber algún ser todavía más malo. Ahí hay que cuestionar esas ideas.
diluirlas también y separarlas bien. Y sobre el viaje en el tiempo, hay tiempo, 2 minutos. Vamos a empezar el tema al final de los 2 minutos. Siempre se dice, si se viaja en el tiempo, entonces se va a crear otra realidad alterna donde ya ese es un pasado en el que tú ya apareciste. Entonces es diferente, es otra realidad alterna. Pero dicen, siempre se va a crear, pero tú no puedes llegar, mi discusión es, tú no puedes llegar a una realidad que no existía antes, tú no la creaste, entonces sí existía. Entonces sí hay realidades alternas bajo esa idea. Entonces es mi duda de que entonces, ¿cómo pudiste llegar a crear una? No eres Dios. Ya debió haber estado esa realidad alterna. Esa es mi cuestión. Oye, no, nunca dicen o sí. ¿Quién la creó, verdad? ¿Que la creó verdad, esta máquina del tiempo? ¿O sí? ¿La Skynet o los humanos? No, no lo han dicho. Ya estaba. Ah, no, sí la crean para poder regresar en el pasado, ¿no? Es la que sale en La creó Salvation. Skynet, que yo recuerde. Luego Skynet. Ya, los humanos se aprovechan del la roban. invento para también mandar, ajá. Sí, cierto, sí, cierto. Pues bueno, muchachos, creo que esto ya, ya quedó. Dale. Apenas se iba a aprender esto. Pero para la otra. Seguimos hablando de ciencia ficción y La 2. vamos en el tema. Sigue la 2 y ahí ya hay más temas de viajes en el tiempo. En cualquier segundo esto se va a acabar. Pero bueno, estamos platicando. Hay que hablar de Nolan. ¿Sí o no? Sí. Claro. Y faltan Dos Torres, faltan las de Kurosawa. Se me está olvidando una. ¿Se acuerdan? Cine negro. ¿Oh? Cine negro. Cine negro. El cine mexicano de oro. Me encanta. Hemos hablado de una película mexicana. Quiero hablar de Cantinflas, aunque se enoje, Manuel. Tintán. Y de Capulina también. Claro.